Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Disfrutando el Camino. Son las 8 de la mañana y nos encontramos en el puerto de Chiquilá, Quintana Roo, a 2 horas y media de Cancún para abordar el ferry a ir a la famosa isla de Holbox. Esta es la taquilla, nosotros ya gestionamos nuestros tickets y el costo es de 600 pesos mexicanos ida y vuelta. Acá tenemos este cartel que te va indicando las horas que salen los ferries, con que sale una frecuencia de 1 hora cada uno. Una hora, cada 1 hora desde Chiquilá y cada 1 hora desde Holbox. ¡Upa! Podemos ir... Editando videos. A ver. Ah, qué bonito que está el ferry. Acá quiero ir sentado yo para ir tomando algo, mirá. Bueno. Ahora sí, finalmente estamos en la isla de Holbox. Pisando. Así es. ¿Qué vamos a ir a hacer primero? Vamos a desayunar algo porque tengo un hambre. Lo primero que podemos percibir es lo que ya sabíamos que iba a ser así, es que los transportes clásicos de acá son estos carritos. Vamos a llamarlos carritos, porque después la gente nos corrige y dice que no son carritos de golf, como decimos nosotros. Que los carritos de golf se usan en canchas de golf. ¿Ven? Ahí viene uno, mira. Estuvimos haciendo averiguaciones para traer a nuestro auto con el que venimos viajando hace más de 1 año y medio desde Argentina, pero las recomendaciones fueron de que no lo traigamos. Porque como se puede ver, no hay autos. Bueno, ahí nos está pasando. ¿Qué son esos datos, Sofi, que estás tirando? No hay autos y pasa un auto. La chica nos dijo que no hay autos porque las calles son de arena. Era una 4x4, eso es verdad. Sí, sí. Ahí... nuestro auto iba a sufrir mucho estando acá, sí. Porque es toda calle de arena. Lo que nos dijeron es que hay un ferry que puede cruzar el auto, pero que normalmente estos ferries son los que cruzan las bebidas, los insumos para los supermercados y demás. Entonces no tenía sentido pasarlo al auto. Nuestra nueva conducta adictiva es venir a comprar a los Go-Mart. Que es como una cadena... Como un Oxxo, pero de esta parte, como de la península de Yucatán, ¿no? Sí, vamos a ver si acá podemos conseguir el café que estamos necesitando para arrancar el día. ¿Qué vas a pedir? ¿Un americano? Sí. La especialidad de este lugar dicen que son los hot dogs, ¿verdad? Sí, hochos. Los hochos le dicen acá en México. Y miren lo que hay acá. En el lugar más remoto siempre vamos a encontrar bonobón. Estos son de Argentina, gente. Qué rico, salen 15 pesos mexicanos. Ahí está el Chedraui. ¡Wow! Si acá también nos podemos venir a vivir. Si hay Chedraui, acá podemos vivir, no hay problema. Es el supermercado que más nos gusta de México. Y te estaba preguntando cuánto salió todo. Compramos un café grande con como unas pepitas así, 54, ¿no? 74. 74. Ah, bueno, medio caro. Sabemos que no es un desayuno ideal, pero bueno, fue lo que conseguimos. Acá estamos en la capital mundial para nadar con el famoso tiburón ballena, que de hecho está dibujado ahí. Es como un anfiteatro y estamos en la plaza principal. ¿Vos sabías que el tiburón ballena es el pez más grande del mundo? Me enteré hoy mismo. Ay, pero, gente, eso es geografía, biología básica en el secundario. ¿Geografía? No. Biología básica en el secundario. No, la verdad que no sabía, sinceramente no sabía. Lo primero que queremos ir a visitar es la playa Holbox, que es la playa... De acá del pueblo, digamos. Exacto. La playa más famosa dicen que es Punta Mosquito. A ver, mosquitos. ¿Trajiste love? No. Ese lugar que se llama Pampa Fuego Bar, sí. Puedo afirmar que es argentino. Dicen que acá también, yo no lo sé, no me consta, pero que hay muchos argentinos viviendo, ¿no? Sí. Nos han dicho. Ay, quiero un imán. 5 por 100 pesos. Está bien, ¿no? Ah, bien el precio. Mirá. Súper bien. Mira qué bonitos todos. Este me gusta, que tiene un barquito. Si nosotros hubiéramos llevado imán de cada lugar que hemos visitado... Hundido el auto así. Sí, o uno de los dos tendría que quedarse. No tenemos imanes. No, de nada. Si hay algo que no hemos comprado en todo el viaje, son imanes. No tenemos de ningún lado. Creo que hay uno de Panamá porque un hombre nos regaló. Sí, cada vez que venimos a estas islas así, ¿no? Decimos, ¿cómo nos gusta este clima? ¿Cómo nos gusta este entorno? Siempre decimos, nos vendríamos a vivir a un lugar así. Sí, sin duda. Cuando fuimos a Roatán quedamos enamorados. Cuando fuimos a Isla Mujeres quedamos enamorados. Recién llegamos a Holbox y ya estamos enamorados. Sí. Veo que venden tours de bioluminiscencia también por la noche. Sí, también dice que hay épocas o días puntuales donde se puede ver. Mira, ¿esta será la playa?
Sí, esta es la playa. Llegamos a la playa principal, que es la playa Holbox, se llama. Claro, mira, acá están las letras. Las letras. Y le falta la L y uno se pone ahí como Está buena la idea. haciendo de L. A ver. Qué buena idea, ¿eh? Me gusta. Y mira con todos los dibujitos de los animales representativos de acá de la zona. La verdad que hoy lamentablemente el clima no nos está acompañando, no tenemos sol, pero no nos vamos a quejar. Capaz que sale más tarde. Sí, vamos a disfrutar la isla, la playa, así tal y como está. Vamos a consultar también un poco los precios de las bicicletas, que parece ser como el medio de transporte más accesible acá en la isla. Se rentan de a 1, de a 4, de a 8 horas, hasta 24 horas. Bueno, y para estar acorde a lo que se hace cuando uno viene a la isla, ¿qué vamos a hacer? Acabamos de alquilar una bicicleta acá al lado del muelle en Game Extreme, que los chicos muy buena onda nos hicieron precio. El precio por lo general es de 100 pesos mexicanos la hora cada bicicleta. Y está bueno para ir hasta, vamos a ir hasta Punta Mosquito. Wow, vamos a hacer todo el recorrido. Dice que podemos elegir la que quiera, así que Sofi... No hay rosa. No, acá les vamos a dejar el dato, ¿ven? Este es el muelle donde estábamos recién. Acá al lado están los chicos. Estas son las bicicletas que tienen para alquilar. Creo que nunca alquilamos bicicleta en el viaje. No, va a ser la primera vez. ¿El estado físico nuestro también para andar en bici? ¿Estamos listos para salir? Nos han dicho que estamos en una época linda o un día lindo por lo menos, ya que no está lloviendo y las calles están secas. Pero miren qué bonita la isla. Ah, Sofi. Creo que la perdí a Sofi. Estaba hablando solo yo y le perdí a Sofi. Esta actividad de alquilar las bicicletas la recomiendan, o ya sea motos o los carritos de golf, ya que la isla cuenta con 42 kilómetros de largo. Si bien hay muchas partes que son como más vírgenes, la parte de Punta Mosquito, que es a donde queremos llegar, está súper lejos. Caminando nos llevaría como... Una hora, dijo el chico. Una hora. Y de vuelta. Sí. Mira qué hermosa esta parte acá de la playa pública. Lo que tiene de característico acá es que te podés meter mucho adentro del agua y no varía la profundidad. A lo sumo te puede llegar a las rodillas o como mucho a la cintura, es lo que dicen. Estas cabañas acá, qué lindas, con vista al mar, increíble. Yo me quiero quedar acá, nos organizamos con tiempo. Ya vamos a venir con más tiempo a quedarnos a dormir en este lugar. Dale, Sofi. Está lindo para andar en bici, pero... cómo te cansan las piernas la arena. Uf. ¿Ya se terminó el paseo? No, acá es donde todos dejan las bicicletas, ¿ves? Claro, porque para ir a Punta Mosquito hay que ir caminando todo por el borde de la playa. Igual lo que dice ese cartel es que acá ya comienza la playa Punta Mosquito, pero nuestra idea es ir hasta allá, hasta el fondo. Acá está certificado por TripAdvisor que es la mejor playa, Punta Mosquito. No sé si de México, de la isla, del mundo o qué, pero ahí vamos a averiguarlo. Mira qué lindo acá. Sí, que es para cocinar, qué curioso. ¡Wow! Nos dijeron que desde acá del punto donde dejamos la bicicleta hasta Punta Mosquito tenemos 15 minutos caminando. ¿Qué hora es ahora? Son las 10:15. O sea que 10:30, 10:40, a más tardar deberíamos estar llegando. ¿Llegaremos? A mí me parece que está muy lejos. ¿Sí? Sí, no creo que en 15 minutos lleguemos. ¿Cómo vamos a dormir esta noche, Sofía, Con la bici, el agua ahora que nos llega a las rodillas. Lo bueno, lo positivo que yo estoy rescatando. Ahora sí estoy agradeciendo que no haya tanto sol. No, yo sí quiero que salga el sol. Porque te imaginas, bici, caminata por acá con el sol, no termina el día. ¿Le dijiste a la gente lo que significa Holbox? No. Significa hoyo negro o agujero negro. Porque acá cerca hay una especie de cenote, laguna, que es de color muy oscuro. Entonces que los mayas denominaban a esta isla como agujero negro justamente por ese lugar. Que desconozco realmente si se puede ir o dónde está, en qué parte de la isla está. Mira cómo se hunde. Mira. Pero espera, me voy a parar acá y miren. Sí. ¿Se ve? Sí. Esto Se hunde. en los videos de inteligencia artificial que te muestran la playa de Holbox, muy perfecta. Mirá. Esto no te lo pueden mostrar, Bueno, parece ser que hemos llegado nomás a la punta de Playa Mosquito. Estamos en la reserva Xumbalam. Atrás tenemos el río Cuca. Acá en esta reserva hay más de 150 especies de aves. Hay tortugas marinas, cocodrilos. Y más allá no se puede traspasar, obviamente, para no... Eso, Facu, está triste. Sí.
porque pensamos que se podía ir caminando hasta aquella punta. Y claro, acá hay una soga y dice que es un delito penal, ¿no? Como pasar sí, del otro pasar lado. para allá porque es un área protegida. Por un lado está bueno, ¿no? Para no ir más allá y no invadir las especies que pueden habitar en este lugar. Y finalmente, ¿cuánto tardamos para ver? 35 minutos. Ah, Bien. Bueno, nos dijeron 15. me parecía, me vieron que yo les dije, me parece muy lejos para 15 minutos. Pero igual está hermosa la caminata, es para hacerla, si quieren, en más tiempo, para venir disfrutando de todos los paisajes y de todas las bellezas que tiene este lugar. No íbamos a venir a Holbox y se dio la oportunidad y la verdad es que no nos arrepentimos para nada. Nos está encantando, nos está maravillando los paisajes que tiene esta isla. Vamos a aprovechar ya que trajimos las cosas y nos vamos a meter también, ¿no? Sí, porque está saliendo un poquito el sol y ya levanta la temperatura. Sí, y el agua está hermosa igual para meternos. Acá vamos a dejar nuestras cositas. ¿Qué te pasa ahora? Estoy enojado porque trajimos el dron para grabar, para ver el mar y tomas aéreas y demás. Pero resulta que hay un cartel ahí que dice que no se puede usar el dron. Pasa que es una biosfera. Sí, sí, eso no es lo que me molesta. Lo que me molesta es que cuando vos abrís los videos en YouTube de un montón de gente, todos te venden tomas de dron. Capaz hay que pedir un permiso. No sé, a nosotros directamente nos dijeron que no se puede volar el dron. Después de tremenda caminata, era hora de comer algo. Íbamos a buscar un lugar en el mercado, pero resulta que el mercado no existe más. Así que dijimos, vamos a nuestro lugar Preferido en México. Sí, El Chedraui. el Chedraui. ¿Será Bueno, que en el piso de arriba hay patio de comidas o o algo para comer, porque acá es todo todo bebidas? bebida y farmacia. Lo que estoy viendo, los precios están súper bien. ¿Sí? No me parecen más caros que en Continente, por así decirlo. ¿Qué agarraste? Vamos a llevar un poco de cosas de panadería para comer. Un poco de harina. Todo con jamón y queso. Los chiquititos salen 12 y el otro, que es como una tarta, sale 22, ¿verdad? Sí, Está bueno. viene con piña. ¡Uy, qué rico! Esta es. Restaurant 5 estrellas en Holbox, ¿no? Eso iba a decir. Pensé que me ibas a sacar a comer. Me trajo a comer a la plaza. Te saqué a comer afuera. Estábamos en el auto estos días charlando y me decía, tengo ganas de que me saques a comer afuera. 78 pesos todo. Ah, súper barato, súper bien. El almuerzo. Ya sé que me tengo que afeitar, me lo han dicho en los comentarios. Pero bueno, no he podido estos últimos días, hemos estado con muchas cosas por hacer. Pero prometo que en el próximo video voy a estar afeitado. Salud por eso. Sí. Bueno, Sofi, parece que la vida nos sonríe. Parecía que iba a llover y se despejó completamente para que podamos apreciar más esta playa. ¿Cómo se llama esta playa? Estamos en Punta Cocos. Dicen que acá es muy famoso venir a ver el atardecer porque se pone ahí en el agua. En el Golfo de México. Hacia allá. Exactamente. El plan, si venís por el día, es atardecer en Punta Cocos. Nosotros estamos mal porque son las 2 de la tarde, creo. Pero sí ir a la mañana a Punta Mosquitos, porque a la tarde sí dicen que hay mosquitos. Y una de las cosas que nos llama la atención acá, miren esas personas allá a lo lejos, no sé si en la cámara se van a alcanzar a ver. No sé, esa gente estará a 100 metros de nosotros y miren, el agua le llega ni a las rodillas. Es como un banco enorme de arena, ¿verdad? Sí, está pegando mucho el sol, así que nos pusimos las remeras de UV. Y otra vez vuelvo a decir, ¿viste cuando uno piensa que se murió y llegó al cielo? Bueno. Esas deducciones que hace la Sofi. No, pero la verdad que muy bonito. Y por suerte, vuelvo a recalcar, se nos puso lindo el día. Qué lindo. Qué Salió el sol, se despejó. Era lo que pronosticaba el tiempo, así que perfecto. Qué linda esta parte acá, que es como un banco de arena, ¿no? Bueno, ahora ha subido un poquito la marea, recién se veía más arena. Pero acá donde vienen los nenes, ¿ven? Está bueno para esto. Si nos llega a los talones el Sí, agua. mira. Súper bajito. ¿Y a cuánto estamos de la costa? Mirá. Súper lejos. Está No tremendo. habíamos estado nunca tampoco en un lugar así. No, la verdad que no. Cosas nuevas hoy. Sí. La verdad que Holbox nos sorprendió.
Qué bueno que estuvo ese paseo en bici, la verdad. Lo que buscamos por todos lados y no encontramos son las famosas hamacas que están en el agua con las letras de Holbox. Y nos acaba de decir el chico que ya no existen más, que este año las sacaron porque hubo un problema con contaminación, que la gente se metía a comer adentro de las hamacas, tiraban cosas al agua. Entonces la famosa foto de Holbox en las hamacas sobre el mar no existe más. Qué raro el ser humano siempre haciendo desastre donde... Tonta la gente. El ser humano está diseñado para destruir lo que toca. Así como es capaz de hacer cosas fantásticas, también es capaz de destruir cosas tan lindas como la naturaleza. Qué pena. En el canal, anoche llegamos cansadísimos de la excursión. Hoy nos despertamos acá donde dejamos a Tutuca. Pasamos acá la noche. La señora, la dueña de las cabañas, nos dejó estacionar en este lugar. Nos dio de desayunar esta mañana. Súper amable, pudimos dejar el auto acá incluso a la hora de ir a Holbox. La verdad que nosotros quedamos maravillados con esta isla. No teníamos pensado venir, como ya les dijimos, pero se dio la oportunidad y no nos arrepentimos para nada. Menos mal que vinimos. Si tienen la oportunidad, se la súper recomendamos. Queremos que nos comenten qué les pareció, si les gustaría venir o si ya vinieron. Por acá abajo también les va a aparecer el botoncito de suscribir para que no se pierdan ninguna de nuestras aventuras por América. También nos pueden seguir en Instagram como Disfrutando el Camino para no perderse nada, como acaba de decir Facu. ¿Y qué? Y como siempre les decimos, gente, los queremos un montón y nos vemos en el próximo video.